Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Hoy es un día especial, excepcional y un día perfectamente adecuado a lo que es el espíritu del Ateneo. Les damos la bienvenida, se la doy yo en nombre del Ateneo y de Joaquín Pérez Azaustre, que como habrán visto ustedes en el cartel, en la invitación, era la persona que iba a hacer esta presentación como presidente de la sección de literatura, pero por desgracia en estas fechas otoñales está quejado de una de esas enfermedades propias de la estación que le impide absolutamente venir a pesar de que lo hubiera deseado. Digo que además de agradecerles su presencia, creo que es especialmente importante este acto de homenajear y de dar la bienvenida a Francisco Brines, aquí en Madrid, él que no pudo venir en ese último momento, en ese momento tan importante de su trayectoria como fue la concesión del Premio Cervantes, no pudo venir en persona a recogerlo. Queremos que hoy sea una especie de ocasión de hacer que esté en presencia, en espíritu, y que hoy, que es un día lluvioso, nos traiga su luz, esa luz del Mediterráneo, esa belleza que acompañaba siempre todos sus versos, con esa serenidad, ese equilibrio que los caracterizaba. Yo no voy a decir nada más que dar la palabra a Mariona Brines, que es sobrina y presidenta de la Fundación Brines, que va a presentar lo que es este acto homenaje. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y bienvenidos. La verdad es que con un día como hoy, el que hayan venido vale por dos. Y quería darle las gracias al Ateneo de Madrid por habernos abierto las puertas de este espacio tan precioso para hacer el homenaje a Francisco Brines. También quiero agradecer especialmente a Rafael Soler, porque sin él seguramente hoy no estaríamos aquí. Es que nos ha ayudado bastante, pero lamentablemente tampoco está porque se encuentra en Uruguay. También comentarles que hemos editado una plaquette con 10 poemas de Francisco Brines que hacen un recorrido no cronológico a través de su poemario y que les daremos a la salida.
Primero me gustaría hablar un poco sobre la imagen de Francisco Brines escogida por mí para este homenaje, que aquí ven es la cubierta de la plaquette. La elegí porque no quería que se le recordase como en sus últimos años. Su vida fue longeva, llegó hasta los 89 años y pasó por todos los cambios físicos que acarrea avanzar en la edad. Yo he querido plasmar aquí la imagen del joven Brines con este dibujo realizado por Susana Roig-Servas, porque me imagino al joven poeta con toda una vida por delante, lleno de curiosidad, aún en ciernes de escribir su poemario, buscando personas parecidas a él. Y todo esto lo encontró aquí, en esta ciudad, Madrid, que fue su segunda casa. Hoy, sus amigos más allegados, como lo son Luis Antonio de Villena y Abelardo Linares, junto con Enrique Loewe, Javier Lostalé y Antonio Lucas, en la conversación que mantendrán, moderada por Rosa Mascarell, desvelarán cada uno desde su punto de vista facetas de Brines que nos mostrarán cómo fue como hombre y como poeta. Y por último, quiero leerles un texto que he escrito para esta ocasión y se lo digo. Me imagino el Madrid de aquellos tiempos que tanto sedujo a mi tío Paco. Un lugar que, aunque no lo parecía a primera vista, vibraba por dentro. Madrid era el lugar de encuentros de todos con todos, y él se sintió feliz y arropado aquí. Pasaba la mayoría del año en esta ciudad, lejos de su amada Elca y del mar Mediterráneo, pero también lejos de sus códigos y valores sociales demasiado tradicionales. En Madrid pudo vivir a su manera. La capital era un centro cultural per se y fue aquí donde encontró a sus mejores amigos, donde se vivieron grandes momentos, tertulias, actos poéticos, pero también corridas de toros, fútbol y noches emblemáticas. Hoy, querido Paco, vuelves a esta ciudad magnífica. Aún quedan amigos para recordarte y poetas de nuevas generaciones que eligieron esta ciudad por lo mismo que tú, y donde tienes a un público al que sigues y seguirás cautivando con tu poesía. Gracias.
Esta música de Joan Alborch, compositor y pianista en este caso, de Tomás Estornell Cremades, la flautista, que además vienen del Conservatorio de Música de Oliva. Después también oiremos otra pieza en la que también compuesta por Joan Alborch y que también intervendrán Cristina Bernal como violonchelista y Telmo Gadea, pianista. Y nada, tenemos aquí a los amigos de Brines, como ha dicho muy bien Mariona. Este es un homenaje a Brines entre amigos. Tenemos a Antonio Lucas, bienvenido. Tenemos a Luis Antonio de Villena, a Javier Lostalé y a Belardo Linares. Y también tenemos la presencia de su amigo Enrique Loeb. Por favor, me gustaría que empezara usted diciendo unas palabras sobre el amigo de 38 años de amistad y también pues, de poner en marcha ese premio Loeb, esos momentos de discusión en el jurado. Bueno, seguro que hay muchísimas anécdotas, será difícil encontrar la anécdota precisa, pero seguro que será maravilloso escucharle. Por favor, señor Enrique Loeb, ¿podría decir unas palabras? Muy bien. Cuando supe que tenían ustedes la intención de preparar este homenaje o este hola a Paco Brines, me llené de alegría y me llené de emoción, porque pocas personas, muy pocas, pero las suficientes, son las que me han ayudado de verdad a lo largo de estos últimos 38 años a llevar adelante el premio de poesía. Paco era una persona entrañable. Creo sinceramente que yo sentía una profunda amistad. Alguna vez en estos años nos hemos visto en su casa en Oliva y la verdad es que siempre he guardado un recuerdo estupendo y un gran agradecimiento. Lo que representa para mí Paco es amistad, agradecimiento, un agradecimiento profundo porque llevar adelante una fundación como la Fundación Loewe en su ánimo y en su empeño de ayudar a la poesía y a los poetas no siempre fue fácil, no siempre fue sencillo. Colaboraron otros amigos, alguno de ellos está ahí sentado hoy. Pienso en Luis Antonio de Villena, que más que colaborar fue una especie de mi mano derecha en todo lo que era el progreso y el devenir de la Fundación. Paco era un gran jurado. O sea, es que es muy difícil de explicar, pero dominaba de verdad la voluntad de todos nosotros, pero con un encanto y con una serenidad, con una fuerza y con una educación maravillosa. No es la palabra adecuada, la educación, pero es que era una persona entrañable y una persona ideal para cualquier posible conflicto que pudiera surgir a lo largo de estos 38 años del Premio Loewe de Poesía. Además, con él y con el resto del jurado se consiguió que las deliberaciones del jurado fueran una clase de poesía fantástica, ¿no? Porque había, al principio, presidía también el jurado Octavio Paz, luego ya, desgraciadamente, se acabó, se fue a otro mundo, pero era un equilibrio de ideas, una sobriedad de razonamientos, unos criterios tan informativos y tan formativos que yo, desde luego, que siempre he tenido un poco de admiración por los poetas y por la poesía, gracias a esa escuela de acción y de literatura que recibí en las deliberaciones del jurado, me puedo considerar hoy mucho más feliz, mucho más pleno, mucho más conocedor de lo que ha sido llevar adelante esta tarea del Premio Loewe de Poesía. Pero Paco era verdaderamente entrañable. Era una persona, no sé, yo creo que escasísimas veces en los 38 años que duró nuestra relación con el premio, y sigue, claro, no la relación, pero el premio, pues
siempre estuvo al quite, ¿no? Siempre estuvo de alguna forma como la persona que teníamos cerca para preguntar qué hacíamos, a dónde íbamos, qué le parecía un poco los avatares de aquel premio de poesía. Y siempre encontramos en él una palabra profunda, una palabra seria, una visión perfectamente compatible con la armonía y con el proceso de mejora y de desarrollo que ha seguido el premio. Yo recuerdo de verdad con especial agrado pues su sonrisa y recuerdo con especial agrado que yo, sin haber hecho ningún mérito, pues gozaba de su amistad, ¿no? Y había un respeto mutuo, había, bueno, pues una amistad, lo que es una amistad. En los últimos tiempos la Fundación, porque al principio la Fundación Loewe fue solamente un premio de poesía y otro premio de piano, porque yo tenía la idea de que una casa como Loewe tenía que llevar adelante un poco una excursión o un paso por el mundo de las artes, porque en definitiva nosotros en Loewe lo que nos estamos ocupando, como me di yo cuenta a lo largo de los casi 50 y tantos o 60 que yo llevaba en Loewe, porque yo soy jubilado, pues no sé, era el arte y era la música y era la poesía, primero que eran pasiones que yo había de alguna forma cuidado y cultivado a lo largo de mi vida con moderación. Yo no he estudiado ni literatura ni nada de todo eso. Era un aficionado, pero un aficionado al que el arte y lo artístico le conmovía. Brines, además, era una persona sencilla, era una persona compleja y muy rica, pero verdaderamente, como ya he dicho, un buen amigo y un buen cuidador del camino y de la trayectoria de la Fundación. Estoy emocionado y un poco conmocionado por tener que dirigir yo estas palabras sin tener el único mérito que he tenido es mi admiración y mi cariño por Brines, y lo único que justifica mi presencia aquí. Creo que los demás estarán mucho más, o han estado más cerca quizás que yo en el campo poético o en el campo de la relación. Yo he tenido una relación muy especial, muy, muy constructiva e inolvidable. Y siempre en mi vida quedará el recuerdo y la huella de Paco Brines. Eso es todo lo que yo quería decir y estoy ansioso de escuchar a los demás lo que pueden decir de mi amigo Paco. Muchas gracias. Gracias por las palabras y además por empezar con ese cariño hacia Paco Brines y hablar de esa persona que era sencilla y al mismo tiempo compleja. No sé si empezar un poco por orden. Podemos empezar quizá, o empezamos por Luis Antonio, por menciones. Los veteranos son los que vamos a extender más. Los menos veteranos se extenderán menos. Supongo. Pues entonces empezamos por los menos veteranos, quizá. Pues bueno, claro. Pues nada, el joven, Antonio. Caray. Antonio Lucas, por favor, me gustaría que empezarais contándonos ese primer momento, cuando se iniciáis la amistad con Brines, con Paco Brines, ese momento decisivo, no el momento que conocéis al poeta, sino el momento que conocéis a la persona. Bueno, pero algo breve para que todos podamos hablar. Sí, pero yo debo decir primero que yo sí debo contar la primera vez que yo vi a Paco Brines, porque a mí me impresionó mucho. Y recuerdo que yo tenía 16 o 17 años y fui a unas lecturas que había en Madrid, en Luis Antonio y Javier lo recordarán perfectamente, que llevaba a Rafael Montesinos en un
espacio que se llama Cultura Hispánica. Estaba en Moncloa, al lado del Faro de Moncloa, ¿no? Donde hoy está el Faro de Moncloa, que entonces no existía. Y ahí se hacían unas veladas poéticas, no me acuerdo si eran los martes o los miércoles o varios días a la semana, y fui a una, no sé si era martes, miércoles, por ahí. Y fui a una con Paco y yo iba muy, muy entusiasmado por escuchar a Paco Brines, al que no había escuchado nunca. O sea, había leído mucho, pero nunca había escuchado a Paco leer. Y fue una delicia de lectura, éramos una lectura muy íntima, eran lecturas íntimas, éramos una veintena de personas, y Paco dio una lección no solo de poeta, que esa la llevaba él puesta de serie, dio una lección de amor a la poesía, de verdadero amor a la poesía. O sea, la pasión contenida de Paco se desbordaba con esa suavidad suya, con esa especie de diapasón calmo que tenía, se desenvolvía al final como algo muy contagioso para quien estaba atendiendo y sobre todo para un chico joven entonces al que la poesía le fascinaba. Esa fue la primera vez. Y luego ya nos fuimos viendo en Madrid poco a poco y nos vincularon bastantes cosas. Primero la amistad que él tenía la relación que él tenía con mi padre, después la poesía en sí, y algo muy singular que nos llevó muchas horas de conversación: la pintura, en la que no estábamos de acuerdo en casi nada, y los toros, en lo que estábamos de acuerdo en casi todo. Es decir, con Paco yo pasé una noche extraordinaria donde dio otra lección de conocimiento, otra lección de hombre sabio, y la sabiduría implica también prudencia a la hora de manifestar, entusiasmos, que fue en la residencia de estudiantes, una de esas fiestas que hacía la residencia de estudiantes, que anunciaban un poco el principio del verano en Madrid. Y ahí me recuerdo una noche con Paco que fui a saludarle, serían las 9:30 de la noche, y nos despedimos a las 2 de la mañana. Pero yo fui a saludarle solo. Eso era normalísimo. Eso era normalísimo, claro. Yo fui a saludarle solo y cuando terminamos la noche éramos un grupo de 20 personas, si no 20, por lo menos 16 o 15, gente joven principalmente. Y luego un detalle de Paco que también quiero contar antes de dar paso a quien realmente tuvo una amistad profunda con él, que son los otros tres amigos de esta tarde. Era la enorme generosidad que tenía para hablar de los poetas amigos. No es fácil eso, no es fácil en este territorio nuestro de la poesía. Pero él hablaba de sus poetas amigos, y hablo de amigos coetáneos, generacionalmente cercanos, con una enorme capacidad y sagacidad a la hora de interpretar sus poemas, su poesía, su obra, pero sobre todo con una gran honestidad en el elogio. Y Paco era así, Paco era un hombre que seguramente tendría, como bien decía Enrique Loewe, era un hombre con sus complejidades, pero pocos he conocido con esa bonomía capaz de hablarte de un compañero como podría ser Claudio Rodríguez, como podía ser Carlos Bousoño, como podía ser José Hierro, y hablarte con entusiasmo de lector desde la amistad, ¿no? Con entusiasmo de lector desde la amistad. No es tan fácil, y Paco era así. Y eso es uno de los recuerdos que, esa palabra tan hermosa que ha citado, y creo que muy oportuna, Enrique, que es educación, creo que en Paco había una educación que era la de saber que la amistad es algo más que un compromiso, que la amistad es un sacramento. Y creo que la llevó bien hasta el final. Con nosotros, con los más jóvenes, fue también de un gran abrazo. Y los más jóvenes que llegamos después, porque estaba Carlos Marzal, estaba Vicente Gallego, estaban los amigos de Valencia que tanto lo protegieron y él tanto protegió, pero los que estábamos al margen de ese territorio valenciano, algunos, Lorenzo Oliván o la fortuna que tuve yo, creo que Paco fue un hombre que siempre nos tuvo, por lo menos, en la consideración de saber que merecía la pena pasar un buen rato hablando de poesía e intercambiando impresiones. Y era severo en el juicio poético, ¿eh? Cuando digo que era generoso no quiero quitarle ni restarle la severidad del hombre inteligente. Que tenía criterio. Tenía un criterio bárbaro, sí, y muy tajante. Casi me das pie para continuar con Abelardo, porque sé que estuvimos hablando de las generaciones de poetas, de la generación de Brines, y cuando ha dicho Antonio que era amigo de sus amigos poetas de la generación, quizás me gustaría que comentaras también alguna cosa al respecto, que sé que puedes decir mucho. No, bueno, lo que ha dicho está muy bien visto. Es decir, realmente, bueno, primero Paco era un devoto de la amistad. Yo creo que él representa en la generación del 50 y para los poetas que le siguen lo que había representado para él Vicente Aleixandre, que además era algo que él tenía de lo que era muy consciente y que lo comentaba muy a menudo, ¿no? De alguna forma Vicente Aleixandre había sido un poeta de la amistad, alguien que había reunido
a varias generaciones y que sabía escuchar, que sabía hablar, que tenía un sentido muy profundo de la amistad, y Paco tenía un sentido de la amistad impresionante. Yo, que le pinchaba de vez en cuando con amigos, es decir, alguna vez con algún amigo suyo que no me parecía un gran poeta y tal, Paco jamás habló mal de nadie. Pero bueno, de vez en cuando tenía sonrisas maliciosas o se podía reír. Pero hablo de los amigos, desde luego, nunca le oí el más mínimo. Sin embargo, bueno, de gente que él no apreciara, yo me acuerdo de una poeta que ha ganado, bueno, ya una poeta mayor americana que ha ganado premios importantísimos y tal, y que decía que era turrón de Alicante, que era muy duro de masticar y que no había quien la mordiera y tal. Es decir, que él tenía, obviamente, Paco era primero un lector extraordinario, si ha podido ser un buen jurado. Yo, como lo ha pasado Luis Antonio, le he visto en épocas en las que él estaba leyendo los originales de premios, se leía varias veces los originales, hablaba de ellos con amigos, los consideraba, y era una persona entusiasta. Yo me acuerdo en los años 80, a principios de los 80, cuando le dieron el premio a Ana Rossetti, su primer libro, y él, me acuerdo que me llamó, yo estaba en ese momento en casa de mis padres, para comentarme cómo lo que de alguna forma había logrado Luis Antonio de Villena, desbloqueando cierto tipo de temas eróticos, lo había hecho Ana Rossetti en el caso de la mujer y tal, y cómo se representaba una novedad para la poesía escrita por mujeres y tal. Es decir, primero era una persona muy consciente un poco de toda la poesía desde que nació hace ya milenios y tal hasta el momento. Luego había más partes de coleccionista, de todo, pero realmente él como lector, yo creo que es de las personas que yo que he conocido con una mayor curiosidad, con un mayor interés y además siempre con muchísimo criterio. Es decir, sabía valorar perfectamente el valor real de cada poeta. Por ejemplo, él, que fue mi amigo, obviamente de mucha gente, también conocía a mucha gente y le escribía a mucha gente y mucha gente le mandaba libros. Él, cuando hizo su biblioteca en Oliva, sin embargo, se dejó, por ejemplo, pues se dejaría 1.000 o 1.500 libros en su casa, que eran unas estanterías y tal, pues de libros que le había ido recibiendo de gente a la que no tenía, que decir, no eran amigos ni eran poetas que él defendiera, y que tampoco, para Paco todos los poetas no valían igual, aunque a todas las personas las daba un trato de sí que valer igual. Es decir, él era muy respetuoso con las personas, también fue muy atento con los jóvenes. Yo creo que eso, he dicho, tiene toda la razón. Y bueno, yo creo que decir que en ese sentido fue una persona, yo creo que admirable, y que sí que es cierto que no es del todo corriente en el mundo poético. Yo diría esa calidad y esa intensidad en el aprecio de la poesía y de la amistad, ¿no? Y ha comentado Mariona la importancia y el peso que tiene Madrid en la obra de su tío, de Francisco Brines. Y me gustaría que hablaras un poco, que nos comentaras cuando conociste tú a Paco Brines, el momento trascendental de que empieza esa amistad en Madrid. Bueno, yo conocer a Paco realmente lo conocí en el año 71. Yo era muy jovencito, tenía apenas 20 años y yo había publicado ya un libro y Paco acababa de publicar Aún no, su libro Aún no, que estaba, porque creo que nos conocimos en la librería Visor, el libro, aunque estaba publicado en la colección Ocnos, pues yo todavía conocía poco de la poesía. Yo era muy novísimo, muy ultra veneciano y estaba un poco en contra de la poesía más tradicional, más realista, menos lujosa. Entonces yo no había leído nada de Paco y hojeé ese libro, sabía ya algo de Paco y hojeé el libro viendo a ver qué encontraba. Y para mí, qué encontraba en aquel momento, 19 años, era referencias culturales. Y sufrí una gran decepción porque no había referencias culturales a primera vista, claro, más que una cita de una poeta del siglo de oro, Luisa Sigea. Y bueno, eso me desencantó un poco. Y luego este detalle le gustaba a Paco mucho cuando ya se lo conté mucho después, que vi un título que me pareció muy sonoro, que decía entre las olas canas el oro adolescente. Ahí vi no sé qué, bueno, sí sé qué, y lo compré. Entonces compré el libro. Y ahí al poco conocí a Paco, teníamos amigos comunes y lo primero que yo conocí de Paco era la nocturna. Primero leí los poemas y a partir de ese libro que me gustó empecé a leer todos los demás que conseguí prácticamente en primeras ediciones.
porque en ese momento aún estaban en primeras ediciones. Y claro, yo tenía amigos, uno, Gustavo Pérez de Ayala, un nieto del novelista Pérez de Ayala, que era muy amigo mío y muy noctámbulo, y una persona muy culta, y como él salía mucho de noche y yo empezaba a salir de noche, en la noche estaba Paco. Paco era un ser sumamente nocturno. Entonces ahí yo empecé a conocer a ese Paco poeta y enseguida vi dos lados, que es los que mucha gente no diferencia. Y bueno, evidentemente se juntan en su poesía, pero no se juntaban en el hombre. Por eso yo he hecho un libro que se llama Los versos, Francisco Brines, en sus versos, es decir, la verdad de los versos, porque la multiplicidad, bueno, sobre todo la cara dual de Paco, el rostro dual de Paco, en su poesía es única, se da ahí. Él aspiró, como Luis Cernuda, a crear un libro que fuese su vida, igual que La realidad y el deseo es la vida de Cernuda, Ensayo de una despedida es la vida de Paco Brines. Ahí está Paco Brines. Pero luego en la realidad pues se daban dos facetas. Una, que es la que acabo de oír más, es el Brines social, claro. El Brines poeta, un hombre educado, afable, comedido, que no respetuoso, que nunca quería desentonar, que tenía un amor auténtico a la humildad, que le gustaba ser humilde, incluso ser, entre comillas, pobre, es decir, que no valoraba nada el lujo, tenía un absoluto desafecto al lujo. Ese Brines que dedicaba mucho tiempo, cuando fue mayor cada vez más, claro, cuando yo le conociera tenía 40 años, es distinto, ¿no? Entonces no hablaba tanto de jóvenes, o los jóvenes era yo, que fui amigo suyo muy pronto. Pero ese Brines que dedicaba muchísimo, que era un hombre ocioso. Lo que yo descubrí enseguida es que Brines no trabajaba. Es decir, trabajaba mucho, pero no tenía un trabajo, no tenía oficinas, ni periódicos, ni jefes, ni nada. Él tenía la suerte enorme de vivir solo para la poesía y para el ocio fértil, que hubieran dicho los latinos, ¿no? Entonces él, claro, pues eso le permitía un horario extraño, porque Paco se levantaba prácticamente a las 2 de la tarde, y entonces almorzaba, y luego ya venía la tarde, donde estaban las galerías de arte, a que se ha referido Antonio. Él pues caminaba y veía muchísimo arte y hablaba, porque no tenía nunca prisa. Hablaba con los artistas, hablaba con los galeristas, y luego ya llegaba la noche. Y en la noche se producía otro Paco. Bueno, no otra faceta de Paco. No estoy hablando de una separación del yo, sino de un yo unitario que tenía esas dos facetas. En la noche Paco era un hombre que buscaba el placer y buscaba el sexo, ¿por qué no hay que decirlo? Y ahí pues se encontraba con mucha gente joven y también una primera parte, antes de la noche tardía, la noche primera, era la charla con amigos en lugares como un lugar aquí muy mítico en Madrid, se llama Oliver, donde había muchos, generalmente poetas, actores, actrices. Era un mundo de gente de la farándula, que se decía, de gente de mal vivir, entre comillas. Y ahí se estaba un rato charlando, hablando, bebiendo, cotilleando, y ya ahí cambiaba un poco el registro del Paco habitual, se convertía en un Paco donde, por ejemplo, ahí a personas que él respetaba y adoraba como poetas y como amigos, como Claudio Rodríguez, sin embargo, ahí lo criticaba. ¿Por qué? Porque Claudio a esas horas llegaba muy bebido. Y Paco, que era muy sobrio en el alcohol, le molestaba enormemente que ver a Claudio borracho, lo cual era bastante frecuente. Yo me estoy saltando la compostura, pero no es la compostura, quiero hablar de la verdad. Entonces, a Paco no le gustaba ver a Claudio bebido, y Claudio estaba muchas veces bebido con unas botellitas cortas de un vino que se llama Sangre de Toro. Y eso es lo que bebía Claudio, esencialmente. Y Paco, en ese momento, si yo estaba allí, me decía, mira, ya, ahí está otra vez Claudio. Pero es que no se da cuenta, me temo que no se da cuenta, pero que se dio cuenta antes del principio. Ahí salía y luego ya estos personajes, claro, tenían que trabajar al día siguiente. Por ejemplo, Carlos Bausoño, que era
el más íntimo de Paco era Carlos Busoño. Y en ese momento, claro, Carlos al día siguiente era profesor en la universidad, tenía que levantarse, por mucho que trasnochara, tenía que levantarse salvo el sábado. ¿Y quién quedaba ahí? Pues otro ocioso. El otro ocioso era yo. Entonces la casualidad, esa casualidad de que yo no tenía horario, porque en ese momento estaba protegido por mi mamá y ya había terminado la carrera y me dedicaba al inverosímil y abyecto periodismo, lo cual lamento, porque debía haber sido catedrático de universidad y ahora lo lamento. Pero entonces no, claro, entonces estaba encantado. Y en ese momento, pues claro, los dos únicos que nos dedicábamos a dar vueltas durante horas y horas y horas éramos Paco y yo. Y eso nos hizo, obviamente, muy amigos y además muy amigos en la intimidad, porque yo sabía lo que hacía Paco, con quién iba, con quién no iba, qué le parecía. A veces íbamos juntos a su casa, con personas también. Eso te lleva a un nivel muy fuerte, ¿no? Y luego todavía algunas veces yo no sé conducir, ni sabía, claro, y entonces en su coche me llevaba a la puerta de mi casa. En ese momento ahí se podía aparcar, porque era una calle ancha, y nos quedábamos ahí con su coche parado y empezábamos a hablar. Pero llevábamos 3 horas hablando y seguíamos allí dentro de su coche a la puerta de mi casa hablando. Muy cerca había una comisaría. Estábamos tanto tiempo hablando que alguna vez vino un policía al coche. Y entonces ya cuando me veía a mí, como yo vivía allí, me reconocía más o menos de verme pasar y me decía, buenas noches, porque buenas noches eran a lo mejor las 2 o las 3 de la madrugada. Como comentaba. Y claro, pero eso era normalísimo, ¿no? Y yo a veces seguíamos, y alguna vez yo le decía, pero Paco, mira, es que está amaneciendo, está poniéndose ya claro el cielo, las claritas del alba famosas. O sea, a mí no me gusta acostarme con luz de sol. Y yo me iba sabiendo que al día siguiente eso se iba a reiterar y sabiendo que Paco al llegar a su casa no se acostaba, sino que en ese momento Paco se ponía a leer y Paco a las 3 de la mañana o 3:30 o 4 leía y por tanto se acostaba a las 6 o las 6 y pico, por lo cual se entiende que se levantaba muy tarde y no desayunaba, iba a almorzar directamente. Una vez, y con esto hago esta salvedad aquí para que sea más fluido, yo le llamé, creo que eran las 3 de la tarde, estoy hablando de los años 70, claro, a las 3 de la tarde, y tardaba mucho en coger el teléfono, entonces no había móviles, obviamente, y cuando ya se puso, dijo, ay, pero ¿por qué me llamas tan temprano? Y eran las 3 de la tarde. Bueno, esa costumbre de leer en la cama hasta las tantas, bueno, hasta el amanecer, esa la tuvo toda la vida, claro, porque hombre, tiene la cama todavía se conserva la cama con todos los libros al lado. Yo creo que ese nivel de nocturnidad pues, no se puede quitar. Yo ahora no salgo tanto de noche, ni mucho menos, y sigo siendo muy nocturno. Y luego el caso otro, que eso tiene que ver ya en Madrid. Claro, Paco vivió el 70% de su vida en Madrid. Es decir, de alguna manera, en vida cotidiana, era más madrileño que valenciano. Lo que pasa es que Madrid para él es la ciudad del placer, de los amigos, de la mezcla de todo, y él tenía aparte de haber nacido en Valencia, claro, tenía una especie de idealización de una zona de Valencia, que era la zona donde estaban 2 casas de su familia, una que luego terminó siendo de su hermano, que era lo que él llamaba Casa de la Playa, y la Elca, que desde siempre sus padres supieron que la quería Paco. De forma que mucho antes de tenerla, desde la muerte de su padre, todavía viviendo su madre, Paco sabía que Elca iba a ser suyo, porque ya habían hecho la distribución de la herencia. Y Paco sabía que la Casa de la Playa sería para su hermano y la Casa de Elca sería para él. Y lo de Elca era un sueño que aparece en su poema, en su poesía. Elca es una idealización del mundo levantino, del mundo mediterráneo, en el cual, sin llegar a hacerlo tan evidentemente como Juan Gil Albert, por ejemplo, otro notable valenciano, alicantino, pero valenciano, ahí, claro, Gil Albert proyectaba la geografía del Mediterráneo, la proyectaba en la Grecia antigua, porque
en Grecia, y por tanto en la Grecia clásica, porque Juan Gil Albert no fue nunca a Grecia. Como Paco sí había ido a Grecia en un famosísimo veraneo, que es mítico y que es un puntal de su poesía, pues entonces Paco no necesitaba idealizar o helenizar la costa de Valencia, simplemente veía en la costa de Valencia la costa de Valencia, las palmeras, los naranjos y al fondo la bahía de Denia. Bueno, pero ahora estamos en Madrid y vamos a hablar de Madrid. Sí, bueno, perdóname. Entonces, ese momento es que él, claro, luego él vivía en Madrid muy normal, tenía una casa sencilla, pero bien, en un 9º piso, con unos ventanales que daban frente de la dehesa de la Villa, es decir, tenía chorros de luz. Y sin embargo, su casa aparece siempre en la poesía como sombría. Esta es la casa oscura, es la casa del que pide, es la casa del menesteroso. Y bueno, pues la casa no era así. Pero él, en la casa de Madrid, donde vivía solo, él en la casa de Madrid proyecta la soledad. La casa de Madrid representa la soledad, la tristeza, el malestar. Eso lo sitúa en su casa de Madrid. Mientras que la casa de Elka es la familia, especialmente sus padres, la brillantez del cielo mediterráneo, las palmeras, los naranjos. Entonces, Madrid se le queda como negativo, porque efectivamente la casa de Madrid es un lugar negativo en la poesía de Paco, y se enfrenta a la casa de Elka como lugar positivo. Pero él en Madrid ha sido muy feliz. Eso no lo estoy suponiendo. Es una constatación, así como si te tocara a ti así. Es una pura constatación. Paco fue muy feliz en Madrid y yo creo que se sentía muy madrileño, realmente. Bueno, sí, realmente estuvo el 70% de su vida aquí en Madrid. Él iba, con eso puedo terminar, sí. Él iba solamente, pero eso lo sé muy bien, él iba 3 veces a Valencia, normalmente, antes de irse ya al final, ¿no? Él iba en la Navidad, iba en las fallas, porque ahí cuando había toros, porque a Paco le gustaba mucho, todo el deporte le gustaba, pero incluía los toros. Iba en las fallas, iba en la Navidad, iba en las fallas, y luego iba ya en la feria de julio, que también había toros, y ahí se quedaba. Hasta, yo tenía un mes de verano, donde se iba de Valencia de vacaciones en agosto, volvía a Elka en septiembre era su mes de más recogimiento y de más trabajo en Elka, y regresaba a Madrid, donde se había ido a principios de julio, volvía a principios de octubre, más o menos ahora. Y eso, por eso, claro, su tiempo en Madrid era mucho más que su tiempo en Valencia. Pero en Madrid escenificaba escenas de tristeza, de la soledad en la que él vivía, y en Valencia no. Esa es un poco la diferencia. Me gustaría preguntarle a Javier, ¿algún recuerdo tuyo de Brines aquí en Madrid? ¿Cómo lo conociste? He estado escuchando con mucha atención tanto a Antonio Lucas como a Luis Antonio. Yo llegué a conocerle personalmente a Brines a través de Carlos Bousoño, como tú has dicho, uno de sus grandes amigos. Compartí con ellos dos, siempre estaba Bousoño, alguna noche. Yo generalmente estaba callado y ellos eran los que conducían la noche, los que hablaban, y yo solo escuchaba. Pero cuando realmente le conocí fue a través de una larga conversación con él que tuve en el Círculo de Bellas Artes, ya pasados algunos años, durante 4 o 5 horas, en que me reveló todo su mundo, toda su existencia. Por eso yo quería que tú me dejaras ahora recordar a Brines como yo empecé a conocerle, que fue, como él dice, incardinando su poesía en mi propia vida. Porque él siempre solía decir que el lector muchas veces es más poeta que el poeta, porque escribe un poema a medida que va leyendo los versos del poeta, que no son sino su propia vida que va incardinándose en esos versos. Pues yo, sobre todo, a través de su obra y a través de su palabra y de las largas conversaciones, a veces de 1 hora, que mantuve con él cuando estaba, sobre todo, en Elka, más que en Madrid, pues fui conociendo su obra. Por eso yo quería que muy someramente, hecho como una especie de fotografía,
escuchando lo que me dijo aquel día, sobre todo centrada, aparte de lo que ya se hizo de Madrid, que Luis Antonio lo ha expresado muy bien y caudalosamente, expresando lo que para mí significaba la vida y la obra a través de esa visión. Por ejemplo, él me habló de cuando era muy joven e hizo unos ejercicios espirituales en la compañía de Jesús, porque además era él muy religioso, y después, en un momento de pausa entre la oración, etcétera, era un día de tormenta, había llovido mucho, y después de las tormentas salió el sol, y lo que ocurre siempre cuando sale el sol después de la tormenta, que parece el mundo recién creado y recién nacido. Todo eso lo vio y entonces empezó a escribir un poema todavía balbuceante y se dio cuenta de que él había sabido o había tenido el sentido total de esa tarde precisamente a través de la escritura del poema. Después ya, pasados muchos años, recordando un día entero que pasé en Elca, en su casa, entre olivos, lo ha citado Luis Antonio, naranjos, las diferentes gradaciones de la luz, de ahí que la luz para él sea muy importante, la luz sobre todo del atardecer, igual que dice Dionisio Cañas que la luz de Claudio Rodríguez es la luz auroral y la luz de José Ángel Valente, por ejemplo, es la luz de la noche. Después, al pasar a su casa, antes me di cuenta de que era una casa llena de miradores, toda llena de miradores. Y desde luego al final estaba la línea del mar, ese mar con el que tuvo tanta relación, el mar Mediterráneo, que tenía un comportamiento doble porque a veces era un mar dulce y otras veces había tempestad y por tanto estaban las dos caras del mar allí. Pero al ver esos miradores me di cuenta de que la mirada era muy importante en la obra y en la vida de Francisco Brines. Una vez ya dentro de su casa, donde por cierto a mí me chocó mucho que hubiera un jardín dentro de su casa y que muchas veces allí se colocaba una mesa y se hablaba y se tomaba algo, pues en la parte alta de la casa estaba esa infinita biblioteca nunca ordenada, estaba también llena de libros, otros recintos de la casa, hasta el punto de que hay una anécdota que él contaba diciendo que una vez intentaron robar en la casa y entró la Guardia Civil y asustada dijo: «Señor, hay que ver qué estropicio han hecho estos ladrones». Y dijo: no, ese estropicio lo he hecho yo porque los libros esos están ahí siempre y afortunadamente, como eran solo libros, pues no se llevaron ninguno porque buscaban, claro, los ladrones otra cosa. Después, en esa casa donde él, eso lo ha dicho muchas veces, hizo, y lo ha señalado ahora Luis Antonio de Villena, el espacio del mundo, fue una casa donde reflexionó, donde se entrañó en el misterio, donde supo también del amor, ese amor que él, en la que el cuerpo y el alma estaban fundidos, de modo que el erotismo, de alguna manera, no debía apagar el espíritu, pero siempre debía existir y el placer debía existir. Todo eso lo pensó allí y la casa estaba lleno de arte, de ahí que esas visitas, exposiciones y ese amor al arte de Francisco Brines. Había hasta un cuadro de Picasso y otro cuadro también de Dalí. Finalmente, me acuerdo que mantuvimos una conversación mirando un cielo que era un cielo azul intachable, como diría Jorge Guillén, y dijo Francisco Brines, habló desde luego del amor, pero también de cómo la poesía es el arte de la tolerancia y de la libertad por excelencia. Y citó, como había citado otras veces, a San Juan de la Cruz, que dice que podía ser leído por un lector ateo y, sin embargo, asentir a aquello que estaba diciendo San Juan de la Cruz.
Después ya abandoné la casa y estas son imágenes que de alguna manera me dan una visión completa de la vida y de la obra a mí íntimamente, y luego esas largas conversaciones mantenidas con él. Sobre todo que su palabra te hacía vivir, te hacía sentir también lo que significa la belleza, y luego, como ha citado también, como se ha citado aquí, el libro ese suyo, Ensayo de una despedida, que es eso, la vida entera, venía a decir Brines, es una despedida, pero en esa vida hay momentos de gran felicidad y, por tanto, la vida también exige considerarla como un don y celebrarla. Muchas gracias, Javier. Me gustaría que, para ir terminando, porque se nos ha pasado el tiempo muy rápidamente... decir una cosa nada más. Sí, un momento, enseguida. Me gustaría que, así como ha dicho Javier, que la poesía de Brines nos enseña a mirar la belleza o a descubrir la belleza, me gustaría que dijerais algo que os gustaría que quedara en la memoria de todos nosotros, de los lectores de Brines. ¿Cómo queréis, qué imagen de Brines queréis que quede? Sé que tienes alguna puntualización que hacer. Es en esa imagen de Brines. Bueno, cuando toque. Quizá a lo mejor, Abelardo, puedes empezar con esa... ¿Cómo te gustaría que recordáramos a Brines? No, bueno, tú que has sido amigo suyo. No sé, bueno, primero hay una parte es la personal, otra parte es la de él como poeta, ¿no? Para mí como lector, yo creo que de algún modo Francisco Brines es para mí el último poeta canónico, porque eso es un tema, decir, mucho más amplio, pero bueno, resumiendo mucho, en las 10 últimas generaciones que ha habido en la literatura española, durante 5 generaciones, entre la del 98 y la del 50, que es la de Paco, fueron generaciones en las que hubo una gran cantidad de poetas, pero hubo una claridad en un poco en lo que se llama el canon o la nómina de esos poetas. Hubo antologías que los definían muy bien, todas tuvieron nombre. Pero él, de alguna forma, la última vez que ese mundo de la poesía es cerrado y perfecto, por llamarlo así, es la generación de Paco, porque la generación ya de Luis Antonio, que también es un poco la mía, es una generación en la que tiene un nombre, la de más o menos generación novísima, pero la nómina es muy controvertida. Es decir, hay gente para la que Leopoldo María Panero es un poeta imprescindible, a otros no nos parece así y preferimos a Juan Luis Panero. Tal. Hay muchísimas diferencias, y pasa igual con la generación de los 80. Y ya incluso las generaciones siguientes, por ejemplo, la generación octava, que serían poetas que nacieron entre el año 71 y el 85 y que tienen, por lo tanto, ya 54 años, a esa edad se había muerto Miguel Hernández hacía 15 años, Lorca, 20 años que diga, 15 años Lorca, y a Cernuda o a Salinas le quedaban 6 años de vida literaria. Es decir, yo creo que la poesía se ha ido desdibujando, ha perdido también valor social, valor crítico. La universidad, que antes aclaraba cosas, ahora las está oscureciendo. Entonces yo creo que de alguna forma Francisco Brines es el último momento, después de varios siglos de alta cultura y tal, que todo eso está vivo y de alguna forma, tras esa generación, en la que Paco es uno de los poetas más jóvenes de ella, yo creo que ha venido un momento de progresiva oscuridad, por llamarlo así. Y yo creo que esa poesía de Paco, que es una poesía muy luminosa, es una poesía apolínea, una poesía un poco que repite toda la gran tradición desde el mundo decolatino hasta nuestros días. Pues yo creo que esa poesía yo creo que va a ser un poco eterna y clara al mismo tiempo en su configuración. Es decir, que yo creo que Paco, aunque ha sido siempre un poeta de no muchos lectores, Paco nunca fue un poeta tumultuario que tuviese realmente él decía, también le gustaba decir que la poesía lo que tiene son lectores, no exactamente público, y él no creía del todo de alguna forma en la publicidad y en el éxito. Nunca le interesaron gran cosa. Y yo creo que de alguna forma, a mí me parece Francisco Brines es un poeta admirable y es decir, el último de los canónicamente admirables, ¿no? Muchas gracias. Antonio, ¿cómo te gustaría que recordáramos a Brines? ¿A Brines poeta, a Brines hombre, Brines poeta? Bueno, principalmente el que ha de quedar y el que va a permanecer va a ser el Brines poeta. El Brines hombre inevitablemente se nos irá a todos. Será un recuerdo cada vez más caducifolio según vayamos desapareciendo quienes lo conocimos más o menos. Pero el Brines poeta yo creo que es
que es, efectivamente, como dice Abelardo Linares, tiene esa condición canónica. Y luego uno va entendiendo que hay poetas por los que uno pasa y cuando pasa goza de ese tránsito, y hay poetas que son surtidor, es decir, a donde uno vuelve para buscar un cierto amparo, un cierto cobijo, también un cierto reposo. Y yo creo que Paco es de esos poetas, como le puede pasar a Claudio, ¿no? Compañero de generación y tan querido por él. Son de esos poetas en donde uno, cuando de repente, momentos en la vida en los que se desfonda de algunas lecturas, sabes que hay una proteína que está en esa poesía, en la de Claudio, en la de Brines, en este caso, que es quien nos ocupa, que siempre va a ser como un centro de alto rendimiento de nuevos entusiasmos. Da igual que leas 20 veces algún libro de Paco, algún poema de Paco, siempre hay algo ahí que se convierte en el lugar idóneo donde tú tenías que estar en distintos estadios de tu vida para volver a coger ese poema como pértiga o ese libro como pértiga y seguir hacia adelante. O sea, que yo creo que son esos poetas surtidores que uno tiene que ir a repostar en esa estación de servicio de vez en cuando, y de hecho yo lo hago. Qué buena metáfora. Y bueno, ya para acabar, tienes la palabra, Luis Antonio. Yo creo que Paco fue un poeta, como él decía muy bien, elegíaco. Es decir, no solo de la luminosidad, que también, sino también de una cierta sombra que venía de la elegía. Lo que pasa es que él decía muchas veces, lo elegíaco es el amor a la vida. Es decir, el que ama la vida siente también la tristeza del paso del tiempo. El tiempo pasa y el paso del tiempo no es alegre. Paco era muy consciente de la sombra del paso del tiempo y por eso se tituló su obra total Ensayo de una despedida. Era la despedida de la vida, como el tiempo hacía despedirse de la vida. Por lo tanto, Paco es un poeta luminoso y es un poeta sombrío, en el mejor sentido de la palabra sombrío. Es un poeta que aspiró a la clasicidad, aspiró a ese mundo de la clasicidad, y hay dentro de su obra muchas referencias culturales, pero muy vivenciales, de alguien que las ha vivido, no solo que las ha leído, sino que las ha vivido. Y yo creo, no sé si coincido en todo, pero a mí me parece muy importante, al modo, que no tiene nada que ver, o algo sí, de Gil de Viedma, a quien nadie separa. El hombre Gil de Viedma está clarísimamente relacionado con su poesía. A Paco debería pasarle igual, en contra de lo que Paco quería, que quería abolir al hombre, pero sin embargo, abolir al hombre queda abolido también el poeta, en muchos aspectos. Yo creo que para entender la poesía de Paco hay que saber que hay un hombre detrás, y que ese hombre detrás era real. Y yo lo que quiero, por eso he hecho el libro Brines, la vida secreta de los versos, es ver que hay un hombre y que lo que se cuenta en su poesía hay que tocar al hombre, no una entelequia, ni solo una cosa que se va a leer con sed. Por supuesto que se va a leer con sed, o se relee o se vuelve. No, pero además hay un hombre. Y lo que cuenta la vida, lo que cuentan los poemas es la vida de un hombre. La vida de un hombre concretamente homosexual. No sé por qué hay que callar esa palabra que nadie ha ni siquiera tímidamente mencionado. Y que eso era algo muy fundamental en su obra porque estaba hablando de ello continuamente, cuando estaba entre amigos. Y en una época, cuando Abelardo editó quizás su libro más completo, que era El otoño de las rosas. El otoño de las rosas, espléndido título, y hay otoño, rosas y otoño. En ese momento es cuando Paco se liberó más de lo que en su vida siempre había estado muy liberado, pero en su vida pública no. Ahí unió las dos cosas escribiendo algunos de los textos más bellos, eróticos, explícitos de su poesía, como Erótica secreta de los iguales o El más bello territorio, poemas que aclaran lo que no necesitaba ser aclarado para muchos, pero donde está la belleza, el erotismo, la sensualidad, el suyo, su erotismo, no cualquier erotismo, el suyo. Y ese es lo que a mí me gustaría, es decir, el gran poeta clásico de una generación clásica también, aunque puede haber más, y que se correspondía con un hombre. Y ese hombre, Paco lo intentaba ocultar. A mí lo que me gustaría es que no se intentara ocultar al hombre, como hay casos, vuelvo a repetir, como Jaime Gil de Viedma, a quien Paco admiraba, que jamás se ocultaba al hombre.
Y ahí está, y esa es parte de la fama de Gil de Viedma, es que todo el mundo sabe que el hombre está detrás de las personas del verbo. Y bueno, solamente quería decir una precisión a lo que ha dicho Javier, quizás sin darse cuenta un momento. Paco era un hombre nada religioso, se había estudiado en los jesuitas y tenía mucho de la educación jesuítica. La educación jesuítica lo marcó mucho, tenía ese rigor ignaciano, eso lo tuvo enormemente, pero Paco no era nada católico ni nada cristiano, pero absolutamente nada. Nunca he oído a Paco, que por supuesto era respetuoso con todo, absolutamente respetuoso con todo, pero nunca le he oído una palabra, y cuando alguna vez se le preguntaba, pues decía claramente que no creía, que él no era creyente, pero es que ni siquiera lo trataba, lo daba por hecho. Y para él recuerdo muy bien la última dedicatoria que a mí me hizo en una antología publicada por Abelardo, donde me puso con una letra temblorosa, porque ya estaba bastante mal, me puso para Luis Antonio, de su amigo Paco, a punto de entrar en su segunda nada. Es decir, él pensaba que antes de nacer había la nada y cuando moría se volvía a la nada. Y esa nada calma y placentera, y placentera exactamente no, anonadadora en el mejor sentido, se iba de una nada a otra nada. Pero eso no es estrictamente religioso, o sí, o de una religión, pero en cualquier caso no de una religión cristiana, de otra, si es que se quiere hablar de religión. Paco no hablaba de religión, ahora, sin embargo, probablemente sí creía en la sacralidad, pero sí creía en lo sacro, pero en lo sacro como puede sentir uno en un bosque una vibración y creer que está el dios Pan agitando los ramajes, ¿no? En ese sentido podía ser religioso, pero en lo estrictamente católico no, que le había dejado esa huella de los jesuitas que algunos le echaban en falta. Algunos le echaban en falta porque, por ejemplo, una palabra que le turbaba a Paco era la palabra mancha. Entonces, si alguien le decía, por ejemplo, Paco, tienes aquí una mancha, no era la mancha del jersey, era que él sentía la mancha y eso le evocaba la mancha de la educación jesuítica, es decir, eso que los jesuitas le habían inculcado, porque estudió en los jesuitas y luego también cuando hizo Derecho, que no le sirvió para nada, también era en Deusto con jesuitas, y ese mundo jesuítico pues le había dejado una especie de plantilla o de planilla de fondo que luego él quería quitarse, pero no siempre pudo, pero en algunos momentos pudo. Pero en fin, el hombre, el gran poeta, que era a la vez era la persona que había escrito esos poemas y que los había vivido, no que había vivido conversando con poetas, no vivía conversando con poetas, aunque conversara con poetas, vivía lo que vivía y echaba mucho de menos cuando eso lo dejó de tener. Bueno, nos quedamos con el hombre poeta que escribió No he renunciado al mundo. Y nada, yo creo que nos hemos quedado, después de toda esa conversación, con ganas de volver a leerlo, a lo mejor desde otra perspectiva, y pido un aplauso para todos los amigos de Brines. Comento que antes hemos oído una pieza, todas las piezas que vamos a oír esta tarde, todas son de Joan Alborg Miñana. Y la pieza que hemos oído al principio es una pieza que se llama Cançó de Bressol, es canción de cuna, y es un guiño a la poesía de Andrés Estellés, porque hay que recordar que son los 100 años del aniversario de Estellés y además que Brines fue el que sacó a Estellés de Valencia y lo trajo aquí, al Ateneo. Entonces han querido los músicos hacer ese guiño con la poesía de Andrés Estellés, gran amigo de Brines. Ahora oiremos una pieza dedicada a Brines, Maese Brines, que sonó en la primera gala de los premios Brines. Aquí tenemos al ganador de entonces. Y después, para acabaremos con una pieza también también de Joan Alborg, que se titula A la voreta de la mar, por todo lo que hemos comentado del mar, la influencia del mar en Brines. Ahora subirán a leer poesía del maestro,
subirán Ana Castro, por favor, Ana Castro, Margarita Herrando, María Luisa Mayar, Francisco José Martínez Morán y Rodrigo Sancho Ferrer. Cuando ellos acaben de leer, sonará la música de nuevo de Joan. Y solamente comentaros que Francisco José Martínez fue el ganador del primer premio Brines y Rodrigo Sancho es el ganador, recién ganador del premio de este año, que todavía no ha salido el libro, pero saldrá dentro de poco, lo presentaremos en la gala el 29 de noviembre, que estáis todos invitados a Valencia. Y bueno, ya os dejo, por favor. Ay, María Luisa.
Conversación con un amigo. Se me ha quemado el pecho como un horno por el dolor de tus palabras y también de las mías. Hablábamos del mundo y desde el cielo descendía su paz a nuestros ojos. Hay momentos del hombre en que le duele amar, pensar, mirar, sentirse vivo y se sabe en la tierra por azar, solo, inútilmente en ella. Como si se tratase de algo lejano, hablábamos de nosotros y nos vimos inciertos, unas sombras. Con poca fe, con las creencias rotas, como un madero a la deriva, con toda la esperanza naufragando, porque no es la que llega a nuestra barca, solo la caridad nos redimía del mar de nuestro ser. Mirábamos la calle, rodeados de luz, de tiempo, de palabras, de hombres. Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Margarita Hernando de Larramendi, que antes no me he presentado. Voy a leer el breve y precioso poema Aquel verano de mi juventud. ¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Perdura la experiencia como un cuarto cerrado de la infancia. No queda ya el recuerdo de días sucesivos en esta sucesión mediocre de los años. Hoy vivo esta carencia y apuro del engaño algún rescate que me permita aún mirar el mundo con amor necesario y así saberme digno del sueño de la vida. De cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha, saqueo avaramente siempre una misma imagen, sus cabellos movidos por el aire y la mirada fija dentro del mar. Tan solo ese momento indiferente, sellada en él la vida. Palabras para una despedida. Está la luz despierta y se adentra en los ojos el contorno del monte y el grito de los pájaros desvanece el oído al venir de los húmedos huertos. Los blancos pueblos de la costa, felices de lujuria y juventud, alientan junto al mar, lejanos. No estoy allí, mas lo que fui deseo, la dicha viva, los sentidos borrados, ahora que en el jardín el tiempo se arrincona en las sombras y el olor de las rosas sube al aire. Hay humos blancos y calladas palomas en la altura y voces que se alejan. Hay demasiada vida para una despedida. Y un día habrá de ser sin que la grata luz, las voces de la casa, los cultivos del huerto, los días recordados de la remota y breve juventud, ni tampoco el amor que me tenéis retrasen la obligada despedida. Tendré que aposentarme en la aridez y perdida la imagen de este mundo y perdido yo mismo, siento que aquel reposo será estéril, que la vida no fue, que el fervor de cualquier despedida es un engaño. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a
Mariona y a Rosa y a toda la organización que ha hecho posible el acto por seguir ligando mi nombre al de Brines, al del maestro Brines. Tengo que añadir una explicación breve a mi intervención, porque nosotros vamos a leer poemas también. Él y yo vamos a leer poemas. El mío tengo que explicar de dónde sale. La entrega del premio de esa primera edición se produjo un 28 de noviembre. Hacía un frío casi polar. Los músicos no sé cómo eran capaces de tocar. Era uno de los primeros actos después de la pandemia. Las mascarillas volaban. Y esa no era la luz de Elka, la luz que yo había visto tan claramente en la poesía de Brines. Volví un par de mayos más a la casa, volví a Elka un par de mayos más, y ahí sí comprendí esa luz que también explica la poesía de Brines y que explica también esa oscuridad que también en su obra se percibe. Así que yo voy a leer un poema inédito que se titula Regreso al Elka. Querrías ser capaz de más pureza, de evitar el inútil deje de la nostalgia hecha costumbre. Querrías ser voz que sirviese infatigable al cometido de un júbilo sin puertas. Querrías ser tú mismo el llano en blanco, campo abierto en mitad de la nevisca, flor que contra la esencia de la flor pervive más allá de todo tiempo. Volverás al jardín, pero el jardín te ofrecerá una imagen sin presente. No será nada más que un laberinto de superposiciones. Recorrerán tus ojos la extensión sin límites de aquello que te fue negado y le darás el nombre de memoria. Así va desgastándose la piel, como si se tratase de una piedra destinada a la unánime certeza del olvido. Así hieren los días el recuerdo, como flechas de plomo al ciervo exhausto, como una lenta llama entre naranjos. ¿A qué distancia estás de quien creíste, sin prueba ni razón, que tú serías? Querrías que la luz no terminase, porque es precisamente en ese temblor ciego, en esa finitud, donde el mundo se rompe y no regresa. Y he querido escoger, y me dio mucha alegría ver que era el primero y que no lo había escogido nadie más, Amor en Agrillento, de Palabras a la Oscuridad, de 1966. En la edición, lo voy a leer en la edición que antes se ha mencionado, de la colección Brines de mi biblioteca, pues en la antología de Renacimiento entre dos nadas, que antes se ha mencionado, mi poema preferido de Brines. Es la hora del regreso de las cosas, cuando el campo y el mar se cubren de una sombra lenta y los templos se desvanecen foscos en el espacio. Tiemblan mis pasos en esta isla misteriosa. Yo te recuerdo con más hermosura tú que las divinidades que aquí fueron adoradas, con más espíritu tú, pues que vives. Hay una angustia en el corazón porque te ama, y estas viejas columnas nada explican. Unos ardientes ojos cierta vez miraron esta tierra y descubrieron orígenes diversos en las cosas y advirtieron que espíritus opuestos los enlazaban para que hubiese cambio y así explicar la vida. Esta tarde, con los ojos profundos, he descubierto la intimidad del mundo. Con solo aquel principio, el que albergaba el pecho, extendí la mirada sobre el valle. Mas pide el universo para existir el odio y el dolor, pues al mirar el movimiento creado de las cosas, las vi que en un momento se extinguían y en las cosas el hombre. La ciudad elevada se ha encendido y oyen los vivos largos ladridos por el campo. Este es el tránsito de la muerte, confundiéndose con la vida. Estas piedras más nobles, que solo el tiempo las tocara, no han alcanzado aún el esplendor de tu cabello, y ellas, más lentas, sufren también el paso inexorable. Yo sé por ti que vivo en desmesura, y este fuerte dolor de la existencia humilla el pensamiento. Hoy repugna al espíritu
tanta belleza misteriosa, tanto reposo dulce, tanto engaño. Esta ciudad será un bello lugar para esperar la nada, si el corazón alienta ya con frío contemplar la caída de los días, desvanecer la carne. Mas hoy, junto a los templos de los dioses, miro caer en tierra el negro cielo y siento que es mi vida quien aturde a la muerte. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por invitarme. Yo soy Rodrigo Sancho, ganador del último premio Brines. Y me toca leer uno de los poemas incluidos en ese libro premiado, que se llama Una teoría del todo. Y el poema o fragmento, porque el libro es una especie de larga conversación o monólogo, se titula De la forma primigenia de la ola. Veía cómo pacientemente reunías las gotas. ¿Eran lágrimas? Yo me encargaba de añadir la sal y verterlas en un vaso. Un océano que aún cabía en el cuenco de las manos. Como todavía no existía el tiempo. El encaje de la espuma se rompía cada poco, demasiado frágil. ¿De dónde sacabas las gotas? ¿Por qué no envejecíamos? Las gotas eran la forma primigenia de lo mudable, la unidad mínima del dolor. Soplaste la lámina de agua en el vaso y se derramó sobre la mesa el primer océano. Tendremos que pensar en las orillas. Y para terminar, el poema de Francisco Brines, que he elegido, que es Reencuentro. He bajado del coche y el olor de azahar que tenía olvidado me invade suave, denso. He regresado a Elca y corro, no sé en qué año estoy, y han salido mis padres de la casa, con los brazos abiertos. Me besan, les sonrío, me miran y están muertos, y de nuevo les beso.